cambiar al español y... No, hay que darle a continuar. Yo creo que vamos a empezar y la gente, mientras voy explicando un poco la dinámica, cómo va a ir en el seminario, pues la gente que se vaya uniendo y después ya para la parte interesante, que es cuando que empieza con Aku y después con el resto de las personas que van a presentar. Ya está todo el mundo aquí. Bueno, quiero daros la bienvenida a todos y a todas a esto es una serie de seminarios que estamos haciendo en torno a pensamiento sistémico, que suena un poco raro en español, la verdad, pero bueno, es un poco la traducción del inglés. Y a lo largo del seminario vais a ver un poco a qué nos referimos con pensamiento sistémico y cómo el pensamiento sistémico se puede aplicar al sector salud. Cómo se puede mejorar la salud de las poblaciones, el bienestar de las poblaciones, cómo se pueden diseñar intervenciones en salud con un abordaje más sistémico, no tan focalizado en una enfermedad o en un programa o en una región muy concreta, sino mirando al sistema como lo que es, como un sistema en el que hay distintos actores que se relacionan, que es complicado, que hay dinámicas que no llegamos a entender, pues un poco cómo llegar a entender e intervenir en ese tipo de dinámicas. Entonces, un poco de notas durante... Veo a Rocío, que se llama Luis Fernando. Creo que tiene que cambiar el nombre. I was confused. I was twice. Sí, bienvenida. Eso, solo un par de notas. Vamos a... el seminario está dividido en dos partes principales. Una primera parte en la que Aku Kwame de la Alianza para Investigaciones, Sistemas de Salud y Sistemas y Políticas de Salud va a dar una introducción a lo que es el acelerador del pensamiento sistémico y cómo esta idea ha venido un poco a fructificar en esta serie de seminarios. Y una segunda parte en la que compañeros de Costa Rica, de Colombia y de Basilea van a hablar de algunas experiencias que ya han tenido en torno a la utilización de pensamientos sistémicos y abordajes más sistémicos en el sector salud. Si quieren hacer comentarios o preguntas, se pueden hacer directamente ya en el chat y se pueden ir poniendo ahí, aunque va a haber momentos a lo largo de la sesión para abrir el micrófono y poder hacer preguntas e interactuar con la gente que presenta. Yo creo que nada más, soy muy malo para estas cosas, pero ya me dirán en cuanto corte que me he olvidado de 5 o 6 cosas que tenía que decir. Yo creo que lo mejor es que arranquemos ya y voy a dar la palabra a Aku Kwame. Ella va a hacer la presentación en inglés, pero las diapositivas están en español. Va a presentarnos un poco el origen de esta idea del acelerador de pensamiento sistémico, de dónde viene, el por qué también, y un poco el dónde queremos ir con este acelerador que se llama SysTac, por las siglas en inglés. Tenemos que buscar un acrónimo para español también, bueno, y para los otros idiomas, pero bueno, todo a su tiempo. Así que, sin más dilación, Aku, if you wouldn't mind to do the presentation now, please. Aku, you're on mute. Sorry. Thank you. Good morning, buenos dias, gracias. It's wonderful to be able to give this presentation in Spanish. I apologize, my comments will be in English while I'm learning the language, but the slides are in Spanish. And on behalf of the Alliance for Health Policy and Systems Research, we want to welcome you to this webinar for SysTac, and we're delighted to have you here. It's really exciting to see a lot of you, not just researchers, but policymakers and practitioners as well, gathering to learn more about systems thinking and how it can be applied to your work. So by way of starting, what is SysTac? SysTac is 3 objectives that we have for it. The first is that we see it as a platform for systems thinking, science, and practice in health policy and systems research, where we want to gather to define the field and exchange experiences.
Secondly, it's a community of researchers, practitioners, policymakers, using tools for systems thinking and coming together to strengthen capacities. We also see it as an amplifier, so a way of amplifying how systems thinking gets applied in health systems, and also supporting the advocacy and promoting advocacy for systems thinking. What are the origins of SysTaC? We start this journey in about 2009, when the Alliance had its flagship report on strengthening systems thinking for health system strengthening. That gave rise to the need to gather more examples. And so in 2012 and in 2014, the Alliance supported 2 journal special issues. One that was really looking at the strategies that were being used for systems thinking. The other that was really looking at trying to gather examples of how systems thinking was being used in low and middle income countries. And after a few years still, we felt that there was still not enough evidence on using systems thinking, particularly at local levels. And so we were delighted in 2019 to start the Systems Thinking for Strengthening District Health Systems work. It's work that we've been doing with the colleagues at the Swiss Tropical and Public Health Institute. And here we've been working in 3 countries, in Pakistan, Botswana, and in Timor-Leste. And we're moving now into the next phase of our strategic plan period, where applied systems thinking has a very major role. And we've just published this commentary sort of arguing some of the reasons why we think there's still need for systems thinking in health policy and systems research. So where is SysTaC and who is SysTaC? SysTaC is made up of 5 regional institutions. The first is the University of Costa Rica. Then we have the Ghana Institute of Management and Public Administration. We also have the George Institute in India, the University of Manila in the Philippines. And then within Switzerland, we have 3 entities, the Alliance, the University of Geneva, and of course, Swiss TPH. But we want to expand SysTaC. Now, when we started off with these regional institutions to do a little bit of preliminary work. But the idea is to sort of ripple out and expand the members of this community of practice. So we have an online space where we meet, and we invite you to join us there. If you would like to be part of the online community, please send an email to my colleague Sonam. And there we are doing various things. We are gathering a repository of different information. We are trying to think of a theory of change, but it's really just a place for us to be able to exchange. We're also planning a global meeting of SysTaC in October, and that would be a time where we hope to see you and many more of your colleagues as well. And just to end, why are we having this meeting today? This webinar is really based on findings that came out of the needs assessment that was conducted by the regional institutions. And so many of you may have participated in some of those consultations. But we found that there were 3 main ideas that people were asking for. One was around skills building and capacities, and having workshops that would allow for skills building, but also sharing knowledge. The second chunk of work was around awareness, building awareness, clarifying what we mean when we speak about systems thinking, and then also advocating the mindset shift that is needed for systems thinking. And then finally, around application. How do we understand the challenging contexts that systems thinking needs to take place in? And how do we support systems thinking in the use of policy reforms? So we won't be able to do all of that today, but our hope is that as you continue to engage with us, these will be some of the issues that we speak about through the community. So with that, I want to thank you and wish you a fruitful time in today's webinar. And Daniel, back over to you. Muchas gracias, Aku, por la presentación y espero que hayan podido seguir la presentación a través de las diapositivas y también para aquellos que el inglés no se les dé mal, pues también hayan podido recoger algunos de los mensajes que Aku estaba desgranando en su presentación. Para mí, uno de los principales es esta invitación abierta a que todos y todas participen en
en este proceso, que realmente esto es una llamada a que cualquiera que esté interesado en trabajar en temas de pensamiento sistémico o en aplicado a salud o no, participe y nos ayude a crear esta comunidad y este grupo de personas e instituciones, que al final lo que queremos es que este tipo de abordajes sean más frecuentes. Y en este sentido voy a dar paso ya a nuestra siguiente presentación, que la va a dar Luis Fernando en representación del equipo de Costa Rica, porque ellos y ellas lo que han hecho en los últimos meses, han hecho un ejercicio de mirar alrededor en la región de Latinoamérica, qué se ha hecho en torno a pensamiento sistémico, quiénes son los actores relevantes en el área y qué se podría hacer en este sentido. Entonces, es un grupo, y supongo que Luis Fernando lo presentará en un minuto, y va a presentar parte de los resultados de esa evaluación que se ha hecho de cómo el pensamiento sistémico se ha utilizado en la región y cómo se podría utilizar. Solo un par de notas para presentar a Luis Fernando. Luis Fernando es licenciado en promoción de la salud y tiene un máster en gestión educativa. Actualmente trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica y coordina un foro permanente de cáncer y mujeres, que ha promovido diferentes procesos de incidencia política. Forma parte del grupo de SISTAC, del acelerador sistémico de pensamiento sistémico en la región, y ha sido uno de los que ha llevado a cabo la evaluación, y le doy la palabra para que haga la presentación ahora. Muchísimas gracias, Daniel, por esta presentación. Es un verdadero placer estar con todas y todos ustedes el día de hoy. Y como acabas de mencionar, el día de hoy estoy con ustedes en representación del equipo SISTAC de Región Américas, que está representado también, integrado más bien por la doctora María del Rocío Sáenz, la doctora Ingrid Gómez, la máster Carol Rojas y la máster María Paulina Echandi, las cuales nos acompañan también el día de hoy. Y pues bueno, es un honor estar con ustedes el día de hoy, compartiendo un poco de lo que ha sido el proceso que hemos trabajado, como ya bien Daniel lo mencionaba, a nivel de la región, ¿verdad? Sobre el pensamiento sistémico, pero no solo sobre el pensamiento sistémico, sino cómo ese pensamiento se puede traducir también en una práctica sistémica a lo largo de la región de las Américas, ¿verdad? Entonces, para dialogar un poquitito sobre cuáles fueron nuestros resultados, me gustaría iniciar por esta imagen que ustedes pueden ver por acá, que fue una imagen que construimos a partir de los resultados del proceso consultivo, donde me gustaría iniciar por mencionar que primeramente, identificamos 119 actores a lo largo de la región, y estos actores fueron personas investigadoras, tomadoras de decisiones, profesionales en ejercicio y demás, que se vincularon, ¿verdad? Que se identificaron y que podrían brindar aportes sobre sus experiencias en torno a lo que es el pensamiento sistémico. Luis Fernando, disculpa, ¿hay algún problema con tu sonido? ¿O soy yo? ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Okay, Nosotros sí escuchamos bien. Ay, perdón, pues entonces el problema es conmigo. Perdón. Ok, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces, de estos 119 actores identificados, a los que se les envió esta encuesta de necesidades para identificar la situación a nivel de la región sobre el pensamiento sistémico, tuvimos 40 participaciones, 40 respuestas en esta encuesta, ¿verdad? Y esta participación fue la que nos permitió tener un panorama un poco más general de cómo entendemos a nivel de la región este tema y cómo se aplica en la práctica también. Además, posteriormente desarrollamos lo que fue el taller, en el cual participaron 24 personas, ¿verdad? De estas personas podemos contar que hubo participación tanto de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, y también a nivel nacional en Costa Rica participó representación del Ministerio de Salud como ente rector en el país, y también de la Caja Costarricense de Seguro Social como principal ente, como único ente prestatario de servicios públicos de salud en el país. Además, tuvimos participación de entidades académicas, tanto nacionales como de la región,
al igual que organizaciones no gubernamentales y representación del sector privado, como por ejemplo farmacéuticas, la Cámara Costarricense de Servicios de Salud Privados y otras entidades. Entonces, algunos de los resultados más importantes que obtuvimos y que nos parece de mucha relevancia compartir con ustedes en este momento es que para efectos de la región de las Américas, el pensamiento sistémico en salud se concibe que permite un análisis y evaluación de todas las dimensiones de la salud, ¿verdad? Entonces, a partir de esta conceptualización, empezamos a visualizar que al hablar de pensamiento sistémico en salud, también tenemos que contemplar la salud como algo que va más allá, ¿verdad? Más allá de solamente lo biológico, más allá de solamente un enfoque más tradicional. Además, el pensamiento sistémico permite integrar sectores, permite integrar el sector público, el sector privado, la sociedad civil, ¿verdad? Y otros sectores. Y también permite que con su aplicación se amplíen las percepciones y los panoramas de la salud, puesto que, como hablaba inicialmente, ¿verdad? Estamos abordando las diferentes dimensiones. Y esto, a su vez, trae como resultado la posibilidad de integrar diferentes aspectos que van desde lo social hasta lo económico, lo político. Entonces, desde esta perspectiva, cuando contemplamos que el pensamiento sistémico en salud permite estos aspectos, también tenemos que contemplar que requiere que implica algunos elementos fundamentales, como por ejemplo, un abordaje centrado en las personas, en la familia y en la comunidad, ¿verdad? Entonces ya deja de ser un abordaje centrado en la institucionalidad, centrado solamente en los problemas, sino centrado verdaderamente en cuáles son las necesidades que enfrentan las personas, la familia y la comunidad. Y eso le da una vuelta, una vuelta bastante importante a cómo entendemos este pensamiento sistémico y cómo lo abordamos, ¿verdad? Puesto que nos permite, implica reconocer también y reducir la distancia entre los elementos que componen el sistema de salud, donde haya una mayor articulación y donde haya una mayor comunicación entre estos diferentes elementos. Y además permite incorporar la diversidad en términos generales, pero específicamente en lo que implica a nivel cultural y a nivel de género, ¿verdad? Que haya una paridad cultural, una paridad de género y que todas las visiones y todas los contextos y perspectivas puedan ser involucradas. Y además, algo muy importante es que el pensamiento sistémico en la región de las Américas se concibe que implica también reconocer que este enfoque armoniza con otros enfoques complejos como lo es la determinación social, ¿verdad? El contemplar los determinantes sociales de la salud, también como el enfoque de la salud en todas las políticas y podríamos probablemente identificar algunos otros, pero estos para efectos de la región son los que han surgido como de mayor relevancia. Además, implica el reconocimiento de las capacidades, tanto de las capacidades personales como de las capacidades organizacionales y por supuesto de la sociedad civil en general. Pero para esto entonces también requerimos algunas capacidades y algunas herramientas, como lo veíamos con SISTAC, ¿verdad? Estas capacidades para efectos de la región se mencionó que ojalá se trabaje desde una multidisciplinariedad, ¿verdad? Donde puedan aportar desde diferentes visiones, diferentes disciplinas, y esto nos trae también a un trabajo en equipo, ¿verdad? Donde todas las personas podamos aportar desde nuestra experiencia y nuestros contextos. Además, nos lleva esto a una interinstitucionalidad donde la visión sea compartida y esta visión, para que pueda ser compartida, también requiere de diferentes procesos que requieren capacitación, requieren formación y que esto ojalá sea de forma continua. Para ello, entonces, podríamos aplicar las herramientas del pensamiento sistémico en salud, pero estas herramientas también surgió algo muy importante y es que si estamos hablando de un enfoque centrado en las personas, familia y comunidad, también requerimos que estas herramientas sean construidas de abajo hacia arriba, ¿verdad? Con una visión invertida, digamos, donde se le dé mucha validez a lo que las personas opinan y las necesidades de estas personas, de forma que se pueda involucrar la participación de una manera más activa de la sociedad civil en todas las etapas del proceso, desde que se está diseñando hasta que se está planificando, ejecutando y, por supuesto, y muy importante, evaluando estas iniciativas. De esta forma,
También caemos en que el pensamiento sistémico en salud presenta algunos retos, ¿verdad? Y estos retos básicamente los podríamos resumir en algunas resistencias al cambio, ¿verdad? Principalmente de la institucionalidad, que también genera algunas barreras y desincentivos administrativos y algunas situaciones de transparencia institucional que no van acorde con los lineamientos del pensamiento sistémico y no permiten su ejecución, ¿verdad? Que se suman en muchas ocasiones con lo que tiene que ver con la voluntad política y la posible articulación que haya entre los actores. Sin embargo, pese a estos retos, podemos identificar que existen diferentes oportunidades y gracias a eso es que estamos acá y continuamos trabajando por el pensamiento sistémico en la región. Estas oportunidades las podríamos traducir en la generación de evidencia científica a partir de datos, ¿verdad? Y datos, vuelvo y repito, que son y que toman en consideración el papel de las personas, de las familias y sus comunidades. Además, permite estructuras más democráticas, con mayor participación, más horizontales, ¿verdad? Y un empoderamiento mayor para la participación de las personas en sus procesos de salud, es decir, una autogestión y una cogestión. Esto nos lleva también a una mayor integración, mayor sinergia del sistema de salud y esto permite a su vez flujos continuos de información, ¿verdad? Donde la información no está concentrada solamente en una institucionalidad, en un departamento, sino que fluye entre las diferentes dimensiones, entre los diferentes involucrados. Y esto permite, por supuesto, un abordaje multifactorial de la salud, como lo veíamos al inicio, ¿verdad? Desde todas esas dimensiones de la salud. Entonces, Fernando, ya tendría que ya cerrando la presentación para dar oportunidad a las otras presentaciones. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Voy terminando, nada más para comentarles que a partir de esto, nosotros también consideramos sumamente importante hacer una adaptación conceptual del concepto del pensamiento sistémico para efectos de la región, donde entonces contemplamos más allá que solo problemas, también la resolución de necesidades y desde una perspectiva donde hay interdependencia entre los diferentes actores, como les mencionaba, que permite una comprensión más profunda, ¿verdad? Desde el diseño, evaluación, implementación de políticas en salud, que no solo maximizan la salud, sino también maximizan la equidad entre las personas y fortalece los vínculos, las relaciones, las interacciones entre los diferentes componentes del sistema y por supuesto se puede aplicar desde diferentes escenarios como investigación, política y práctica. Y ya para ir finalizando, comentarles que todo esto lo hemos podido lograr a través de una ruta de trabajo que nos planteamos desde el equipo SISTAC Región Américas, que inició en abril, ¿verdad? Donde empezamos a concretar un poco, a identificar los actores, a adaptar las herramientas al contexto local para posteriormente, en mayo, identificar cómo podríamos responder a estas necesidades, desarrollando la encuesta, realizando el taller, posteriormente en junio, identificando las rutas de impacto y también ir identificando cuáles son las personas que se van vinculando en esta iniciativa para posteriormente, como lo mencionaba Acu al inicio también, en octubre poder tener este lanzamiento y que en este lanzamiento haya una participación bastante importante de la región de las Américas. Entonces, de esta forma, les agradezco muchísimo el espacio y doy por terminada mi participación. Muchísimas gracias por la presentación y por presentar de forma tan clara, porque en realidad con una diapositiva prácticamente has presentado una cantidad de trabajo tremenda. Eso que solo darme enhorabuena, bueno, a ti por la presentación y al equipo por todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta en el chat o si alguien quiere hacer alguna pregunta, Rebeca. Pues en este momento no hay ninguna pregunta en el chat. Primero agradecer la presentación de Acu y Luis Fernando del equipo de Costa Rica, pero yo puedo introducir también una pregunta que se nos ha venido a la cabeza y es, después de escuchar la presentación de Luis Fernando, si habéis comentado entre los países alguna de las experiencias que habéis tenido, tanto en Costa Rica como en Colombia, como en otros países, otros colaboradores, si hay alguna experiencia que podéis compartir aquí en el equipo que se podría exportar o transferir a otras regiones. Claro.
Muchísimas gracias, Rebeca, por la pregunta. Vieras que de hecho fue muy interesante porque para efectos del taller desarrollamos un estudio de caso con una experiencia que consideramos clave y que consideramos que además ejemplifica a la perfección lo que es la aplicación, más que todo en el contexto práctico del enfoque del pensamiento sistémico en Costa Rica, y es el proyecto de navegación de pacientes con cáncer de mama. Este es un proyecto que en otro momento quizás podríamos compartirles, inclusive el estudio de caso que se construyó, ¿verdad? Y a mayor profundidad es el ejemplo, pero básicamente es un proyecto que con el objetivo de apoyar de manera integral a las mujeres que enfrentan cáncer de mama, integra a la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales, a la academia a través de profesionales en promoción de la salud y a los servicios de salud públicos de Costa Rica a través de la Caja Costarricense de Seguro Social para ofrecer un acompañamiento a las mujeres, ¿verdad? Pero algo muy importante es que este proyecto surgió a partir de la solicitud de la sociedad civil y de la necesidad de la sociedad civil referida, ¿verdad? En torno al tema del cáncer de mama, que sabemos es una situación de salud pública bastante importante a nivel global. Además, en el taller tuvimos un ejercicio en subgrupos que fue facilitado por cada una de las personas que integran el equipo SISTAC Región América, así que hoy acá nos acompañan, que me imagino podría alguna profundizar un poquito más, donde con los diferentes actores, justo eso, identificamos si habían otras experiencias, ¿verdad? Y se discutieron bastantes iniciativas que se desarrollaban en diferentes escenarios, pero a la luz del estudio de caso que presentamos como ejemplo del pensamiento sistémico. Muchísimas gracias, Luis. Luis Fernando, por esta explicación y por estaríamos muy interesados de escucharos y presentar este caso. No sé si hay alguna otra pregunta, podéis abrir el micrófono sin problema y lanzaros a preguntar. María, te veo sonriendo, es bueno tener la cámara, siempre puedo... Si no, yo tengo otra pregunta y luego cortamos, Dani. Yo tengo una. Perfecto. No sé si es muy María. habéis hablado un poco de cómo habéis involucrado al Ministerio de Salud y a otros políticos. Me preguntaba cuál ha sido, bueno, primero si ha habido cooperación o ha habido bloqueo, de qué manera los habéis involucrado y cuál ha sido en general, ya no solo centrado en la vida política, lo que más os ha costado para tirar adelante SISTAC, o si no, si ha sido todo un camino de flores. Muchísimas gracias, María, por la pregunta. Creo que en esta ocasión me gustaría solicitarle a la doctora María del Rocío Sáenz, que es parte fundamental del equipo, que nos pueda dar sus aportes en vista de que ella además tiene un contexto un poco más macro respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Doctora Sáenz, si gustaría dar respuesta a la pregunta de María. Gracias y buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Tal vez un aspecto que es muy importante que nosotros analizamos desde el inicio es que el pensamiento sistémico no es algo que solamente tiene una parte y base conceptual importante, sino que partimos de que en la práctica, la realidad exige el abordaje más integral. Y eso digamos, es algo que es muy importante porque a la hora que se diseñó el taller, nosotros no preguntamos si la gente sabía de pensamiento sistémico, sino que a través del caso, ver si en la práctica la gente hacía pensamiento sistémico. Y digamos, en ese sentido, la posibilidad de involucrar a los diferentes actores, tanto el Ministerio de Salud como de la Caja, como de la academia, fue muy importante porque fue sobre la práctica, fue sobre la experiencia que la gente tiene. En caso concreto, nosotros como equipo regional y de Costa Rica hemos tenido una larga trayectoria de trabajo con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social por razones propias de nuestro trabajo a nivel de la Universidad de Costa Rica.
Pero también es importante mencionar que yo en lo personal fui ministra de Salud y fui presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y eso sin duda hace que haya unas puertas y unas oportunidades para la participación, no solo institucional, sino también desde la, digamos, pública, sino también desde la empresa privada. Hay un reconocimiento de esa trayectoria y ese trabajo. Entonces yo creo que eso es algo que hay que pesa, digamos, en el desarrollo nuestro. Muchísimas gracias, Rocío, por esta intervención, y al compañero Luis Fernando y a Aku. Ahora damos paso, Dani, si quieres presentar las siguientes inputs. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas y por las respuestas también. Y ahora, para no perder mucho tiempo, voy a presentar a Carmen. Carmen Carmen trabaja en el Instituto Suizo de Medicina Tropical con el equipo, con Rebeca, con Ana, creo que también está por aquí. Bueno, no, porque yo no hablo español. Trabajamos en el mismo equipo. Carmen es investigadora en sistemas de salud y lleva haciendo investigación en sistemas de salud por los últimos 5 años, y los últimos 2 años, año y medio, 2 años, ha sido la que ha liderado un proyecto que va a presentar en un minuto, un proyecto en Timor-Leste, Botswana y Pakistán, para introducir este tipo de abordajes de pensamiento sistémico a nivel de la gestión de los distritos en estos países. Nada, yo creo que es mejor que lo cuente todo ella, que lo hace estupendamente. Carmen, te paso la palabra. Muchas gracias, Dani. Y gracias a todos. Es un placer poder presentar hoy el proyecto en el que llevamos esos 2 años trabajando, en el que hemos intentado traer el pensamiento sistémico a las realidades prácticas de los distritos de salud en estos 3 países que acaba de mencionar Daniel. Y obviamente, como nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Teníamos un proyecto muy bien planeado, con muchas ideas de cómo íbamos a adaptar herramientas, cómo íbamos a implementarlo directamente con los distritos, y bueno, pues 2 meses habiendo empezado el proyecto vino COVID y nos tuvimos que adaptar solo un poquito. Pero bueno, a pesar de ello creo que nos ha salido, bueno, tenemos bastantes cosas que compartir. Y antes de entrar en ello, Daniel, solo te voy a pedir que si al final Margarita se conteste, me hagas un signo para que yo cierre más rápido. Sí, solo para informar al resto de la gente. Margarita Ronderos, que iba a hacer la presentación después de Carmen, está teniendo problemas técnicos y no conseguimos conectarla. Por eso sí, yo creo que puedo presentar parte del trabajo que se hizo allí, pero bueno, si no se consigue conectar, podemos extender un poquito esta presentación. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues entonces, la iniciativa que queríamos presentar hoy es esta iniciativa para el pensamiento sistémico en la salud de distrito. Entonces, originalmente lo que nos habíamos planteado era, 1, identificar las herramientas y métodos que pudieran ser útiles para los administradores y administradoras de distrito y adaptarlas para sus realidades más prácticas, ¿no? Porque el pensamiento sistémico venía en el campo de la salud desde una perspectiva bastante de investigación, y lo que queríamos era hacer el puente, como transferir esta información a la práctica de los administradores y administradoras del distrito. Entonces, por un lado, había una adaptación de herramientas y métodos, crear capacitación o capacitar a la gente trabajando en estos 3 países y aplicar técnicas de reflexión para no solo traer unas herramientas como técnicas, pero también lo que decimos en inglés, el mindset shift. Un poco este cambio de mentalidad, de pensar de una forma mucho más compleja, más holística, y no solo en nuestras líneas de pensamiento como más directas y lineares, ¿no? Y por último, bueno, pues hay obviamente una parte de monitoreo y evaluación. Entonces, los 3 países ya los ha presentado Daniel, y esto, o sea, el trabajo que voy a presentar hoy lo presento yo porque éramos los únicos que hablábamos español, pero hay muchísima gente detrás de esto de los 3 países. Entonces, cuando nos adaptamos a la situación de la COVID, tuvimos que cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de hacer a una forma, pues obviamente digital y remota, al menos
desde nuestra posición en el Swiss TPH. Entonces creamos una plataforma para intercambiar conocimientos sobre el pensamiento sistémico, ideas, experiencias, y trabajando con las instituciones de investigación y los equipos del distrito, identificar un poco pues, estos approaches. Es decir, dentro de esta iniciativa nosotros éramos o somos este centro de apoyo técnico más del pensamiento sistémico, como más teórico y también práctico, pero luego hay las instituciones de investigación de cada país que son las que realmente han estado trabajando directamente con los distritos y son las que al final, también un poco debido a la situación de la COVID, son las que han hecho una gran parte del trabajo directamente con los distritos. Entonces, en lo que ha consistido el rol de Swiss TPH y de este centro como de apoyo técnico ha sido en crear lo que llamamos una comunidad de práctica. Y Aku lo mencionaba antes en su presentación porque fue un poco el conocimiento generado dentro de esta comunidad de práctica lo que nos hizo ver que los conocimientos de pensamiento sistémico son complejos y son difíciles, pero no es imposible transferir conocimiento a través de países, a pesar de que sea solo como, pues, de forma online. Entonces, esto nos llevó un poco de tiempo, pero en lo que ha consistido ha sido, en una primera fase, el equipo del Centro de Capacitación Técnica preparamos una serie de trainings sobre qué es el pensamiento sistémico, qué tipo de herramientas existen, para un poco transferir pues, esta base de lo que nosotros entendemos como pensamiento sistémico a las instituciones de investigación de cada país. Y una vez habíamos hecho este primer paso, fue con las instituciones del país. Esto, con Daniel antes decíamos que también tenemos que traer un poco pues, cómo esto ya trajo un poco este cambio de mentalidad, ¿no? Porque eran instituciones que no habían trabajado antes con pensamiento sistémico, y fue en este proceso también donde ya empezamos como a transferir conceptos. Entonces, una vez estábamos como todos en la misma página a nivel de las instituciones de investigación, hicimos los links con los distritos, con la gente, con los administradores de distrito. En cada país hemos trabajado con 2 distritos, uno urbano o más de ciudad y uno más rural. Y lo interesante, o sea, esto de cómo COVID, no quiero decir que haya sido bueno, pero ha tenido lados positivos, nos ha permitido, pues incluso en un distrito rural en Timor-Leste, establecer conexiones con Daniel y yo, pues basados en Suiza, ¿no? Y entonces, el primer paso, una vez empezamos a establecer este contacto de las instituciones en los países con los distritos, fue identificar qué tipo de challenge o de problema o de cosa querían trabajar. O sea, tuvimos una iniciativa muy desestructurada en el sentido de que nosotros teníamos una caja de herramientas y unos conceptos y dependía un poco de lo que ellas y ellos necesitaran, lo adaptamos a las necesidades. Entonces hubo una primera fase de identificar los Health Systems Challenges y entonces como equipo y un poco guiados por nosotros empezamos a identificar qué tipos de herramientas se podían utilizar para ese específico challenge. Y entonces, esto es una cosa que a mí me gusta, ¿no? De que si solo tienes un martillo, verás todos los problemas como un clavo. Entonces, como que es importante aplicar, dependiendo de en qué queramos trabajar, diferentes herramientas y diferentes conceptos para mejorar ese problema. Y este fue un poco el rol que tomamos nosotros en Swiss TPH, de, por un lado, mapear cuáles eran o cuáles son todas esas herramientas o cuáles son muchas de las herramientas que existen dentro del pensamiento sistémico y organizarlas dependiendo del uso. Y esto viene, por un lado, de este libro que sale aquí a la derecha, Applied Systems Thinking for Health Systems Research. Es una guía metodológica que desarrolló Don de Savigny, que es un compañero nuestro, como el gurú de Systems Thinking en sistemas de salud, y allí ya empezaron pues, a explicar algunas de estas herramientas. Entonces nosotros desde el centro técnico lo que hemos hecho es como expandir esta lista y empezar a identificar qué herramientas pueden servir para qué. Entonces, como dividimos en 2 grupos, las herramientas que nos sirven para describir
que analizar situaciones, pero más como para entender y tomar esta perspectiva pues más del sistema y como expandir la mente de la persona que está utilizando las herramientas, y luego las herramientas que nos sirven para realmente intervenir en los sistemas con esta perspectiva de sistemas, ¿no? Un poco más, pues de una forma mucho más holística, mucho más comprensiva de lo que igual se haría de otra forma. Y no voy a entrar exactamente en cuáles son todas estas herramientas. Tenemos un catálogo fantástico en nuestra página web que recomiendo miréis, y si hay críticas o comentarios productivos nos encantará mejorarlo, pero creemos que eso es un poco un punto de ayuda, ¿no? Para tener esta perspectiva de, oye, ¿qué hay y cómo se puede utilizar las diferentes herramientas? Entonces, cada país, como venía diciendo, incluso cada distrito ha tomado estas herramientas de una forma totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, en Islamabad lo que han utilizado, y sale muy pequeñito porque no lo voy a explicar yo, esto debería ser Shamsa quien lo explicara, han utilizado el mapeo de procesos para intentar mejorar el rastreo de contactos de COVID, porque como venía diciendo, COVID como que nos ha plagado bastante, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido trabajar con los administradores de distrito en este problema que tenían, que obviamente era COVID y la saturación del sistema, y mapear los diferentes procesos junto con la gente de los distritos para ver dónde había pues, cuellos de botella, dónde se podían mejorar cosas. Y la verdad que esta es una de las cosas de aquí, de pequeñas historias de éxito, o sea, el mismo administrador del distrito de Islamabad, o sea, imprimió estos mapas de procesos, están por toda la oficina, y ha habido como bastante cambio. Entonces hubo, para transferir un poco este conocimiento de pensamiento sistémico, la institución ha dado como mucho apoyo también ongoing, ¿no? Les ha dado como mucho la mano a, por un lado, utilizar esta herramienta entre otras, y pues ver cómo se podían ir haciendo los cambios. O sea, esto tampoco ha sido de la noche a la mañana. Luego, por otro lado... Carmen, solo para decirte que Margarita creo que ha podido conectar y que va a poder hacer la presentación. Perfecto, vale. Pues entonces ya voy a ir bastante más rápido. Tenemos, en el caso de Timor-Leste, se utilizaron herramientas de raíz, de analizar el problema de raíz, para mejorar el sistema de información en Bishkek. En Rajampur, también también en Pakistán, perdón, se utilizó una herramienta parecida, y muestro diferentes ejemplos también porque creo que a veces nos centramos mucho en utilizar herramientas pues como digitales, tecnológicas, y es como las herramientas de pensamiento sistémico realmente lo que nos ayudan es a estructurar el pensar diferente, pero hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en Gaborone también utilizaron este análisis de raíz, pero lo hicieron en papel, y luego el equipo lo transfirió como al ordenador. Y por último, también otro ejemplo que hemos utilizado es el Causal Loop Diagram, diagrama causal, que no acabo de saber traducirlo, para mirar a las consecuencias no deseadas de las medidas de COVID en Islamabad, y fijándonos especialmente en la salud sexual y reproductiva. Y con esto ya cierro, porque creo que la presentación de Margarita va a ser especialmente interesante y tengo muchas ganas de escucharla. Muchas gracias y estaré encantada de contestar alguna pregunta. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y por cerrar rápido cuando te he dicho que Margarita estaba con nosotros. No sé si, Margarita, ¿estás por ahí? Ah, sí, estás estás en silencio. Margarita, no te escuchamos, estás en silencio. ¿Estás en mute? No sé cómo se dice eso. Maybe, quizá alguien le puede... Ya. Ahora. Muy bien. Bueno, bienvenida, Margarita. Y lo siento por todas las dificultades técnicas que has tenido para conectarte. Necesitas porque parece que tengo una versión muy obsoleta del Zoom y no me dejaba de ninguna manera entrar si no hacía una actualización y se demoraba, no, mejor dicho, típico.
Bueno, ¿Cómo no están? no pasa nada, me alegro un montón de que estés ya en el seminario. Necesitas que proyectemos las diapositivas, ¿verdad? Sí, te las mandé también al Sí, WhatsApp. Muchas gracias y pido sí. excusas a todos por esta demora. Nada, tranquila. Carmen, ¿te importaría proyectarlas? Ah, estupendo. Solo para presentar a Margarita muy rápido para que empiece su presentación. Bueno, Margarita Ronderos tiene una carrera extensa, ha trabajado tanto en la universidad como en la Organización Panamericana de la Salud, como en la Organización Mundial de la Salud, en otros países fuera de la región de las Américas. También ha trabajado, cuando nos conocimos, estábamos los dos trabajando en la iniciativa de Bloomberg para mejorar los registros civiles y estadísticas vitales a nivel global y en este caso Margarita estaba liderando todo el proceso en Colombia. Y lo que nos viene a contar hoy, o el proyecto que nos viene a contar hoy, es un proyecto también bien interesante sobre cómo integrar sistemas de vigilancia en distintos países, en la región también. Y cómo ellos y ellas han utilizado un abordaje sistémico a la hora de enfrentar este problema que es complejo, que es cómo integrar sistemas de información en general, pero más específicamente sistemas de vigilancia y respuesta, que no solo es información, sino que incluye todo el proceso desde que detectas el caso hasta que hay una respuesta y hay una notificación. No voy a hablar más, voy a dejar que Margarita presente el proyecto y sus ideas. Margarita, tienes la palabra. Gracias, Daniel. Gracias, Carmen. Este proyecto, que era para la creación de un programa regional de gestión estratégica de emergencias epidemiológicas por enfermedades de transmisión vectorial en 5 países de la región. En realidad, la región andina, que conocemos como región andina, comprende también Venezuela, pero desafortunadamente cuando se inició el proyecto no fue posible conciliar con las autoridades de salud de Venezuela y por esto solamente estuvieron participando en este proyecto Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El proyecto se inició en 2017 y estamos ahora ya cerrando. Es un proyecto muy ambicioso, muy extenso, cubría muchas áreas. Estaba fundamentalmente coordinado desde la Universidad Javeriana y el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, y yo estuve allí como coordinadora técnica. En todos los países había representantes de los ministerios de salud en un comité directivo y en un comité técnico, y se hicieron muchísimas consultorías, entre ellas la de el mapeo de procesos. Si quieres la siguiente. El objetivo central de este proyecto fue diseñar, costear e implementar un programa regional de gestión estratégica de emergencias epidemiológicas por enfermedades de transmisión vectorial. Y realmente lo que se buscó era proveer muchas herramientas y muchas metodologías de análisis y visibilizar las brechas para que los países pudieran alcanzar lo que sería como una capacidad ideal para llevar a cabo de una manera más efectiva y exitosa el control, pronosticar los brotes por estas enfermedades y responder para mitigar los efectos que son pues, bastante importantes en nuestra región. La siguiente. Entonces, para eso se hizo como todo un análisis de la situación actual de los países frente a en sus capacidades frente a estas enfermedades. Se desarrollaron unos protocolos, comillas, ideales de cuál sería la gestión. Y aquí nos enfocábamos como desde la gestión del riesgo, que pudiese ser, que tiene fundamentalmente unos momentos de gestión del riesgo, la planificación de contingencias, la operación del sistema y la respuesta, para poder identificar brechas fundamentalmente enfocado a recursos, porque la idea era poder costear cuánto costaba que los países cerraran esa brecha de tal manera que se pudiese al interior del país avanzar
y en la región tener algún tipo de posibilidad de integración en condiciones de más niveladas entre los países. La siguiente. Entonces, además de esto, la siguiente. Bueno, esto es una manera de graficar un poco los pasos en cómo se construyeron guías de guías. La anterior. No, pues fue muy adelante. Bueno. Entonces, bueno, esto ejemplifica básicamente todos los pasos para finalmente llegar a unas necesidades de financiamiento, que también era algo que el BID estaba muy interesado en apoyar. Y nos lamentábamos que esto hubiese llegado tan tarde porque, pues que se hubiese presentado el COVID, porque realmente estas capacidades no solo sirven para las enfermedades de transmisión vectorial, algunas son muy específicas, pero en general son muy propias para muchísimas, para mejorar la capacidad que tienen los sistemas de vigilancia. Y la siguiente, ahora sí. Entonces, de una manera más amplia, queríamos describir, no solo cuantificar esa brecha, sino también describir los procesos, cómo se daban en todos los países, cómo se encontraban protocolizados y las situaciones concretas frente a un brote, cómo ocurrían en el terreno. Además de describir los contextos en los que el país opera el sistema, en términos del riesgo presente de estas enfermedades, en los contextos normativos, organizacionales, etc. La siguiente. Entonces, el diseño de este programa pasa por haber hecho todos estos análisis, tanto el contraste entre un ideal y un real, pero un real cuantificado y un real cualificado, de alguna manera. La siguiente. Solo para hacer una reflexión que nos hicimos al inicio, como los sistemas de vigilancia, pues que son sistemas muy complejos, que se adaptan al comportamiento de las enfermedades en los contextos. Entonces, estos contextos como el contexto internacional, en donde tenemos el Reglamento Sanitario Internacional al que todos los países adhirieron, las fronteras artificiales, porque pues las enfermedades no se comportan en fronteras, los extensos procesos de migración que ha habido en la región por la situación en Venezuela, también migración interna de zonas endémicas a zonas no endémicas, etcétera, los contextos sociales y económicos que nos plantean conglomerados de riesgo por pobreza, por distancia, etcétera, los contextos rurales y urbanos, el dengue, son enfermedades urbanas que obviamente se conglomeran también en zonas de la ciudad de menor desarrollo. La malaria tiene problemas de acceso, vías de acceso a sistemas de salud, etcétera. Contextos ambientales, ecosistemas y clima. Algo que fue muy relevante es el que lo vimos y lo visibilizamos en los análisis, es el contexto histórico de la región. Venía de, todos sabemos, de programas verticales de malaria, de control de malaria con una entidad centralizada, unos programas muy poderosos, altamente especializados, y la región ha venido sufriendo un proceso de centralización. Entonces estos programas verticales están terminados, sin embargo, toda la especialidad en el tema vectorial, en el control, manejo de insecticidas, vigilancia de vectores, etcétera, sigue concentrada en unas áreas de los ministerios de salud que de alguna manera no están integradas con la integración que se hizo de los sistemas de vigilancia para todas las enfermedades. Entonces, recientemente la OPS ha iniciado un proceso de la EGI, la Estrategia de Gestión Integrada, la OMS, proponiendo, bueno, tenemos que empezar a integrar esto porque evidentemente hay unas divisiones muy importantes. Entonces, ese es un contexto a tener en cuenta, que nos dimos cuenta claramente en la medida en que recogemos información, en cómo de todas maneras hay estos aislamientos, hay estas células aisladas. El contexto normativo fue muy importante revisar. Bueno, el contexto político, cuáles son las prioridades. Ahora con COVID nos dimos cuenta cómo surgen una cantidad de debilidades.
Margarita, solo para decirte sobre el tiempo, en 1 minuto o 2 minutillos tendría que acabar la presentación porque hay alguna pregunta ya. Ya casi termino. Entonces, no, la complejidad también es que quería como mostrar un poco todo esto de la complejidad, cómo operan los sistemas de vigilancia dentro de los sistemas de salud en diferentes, con muchas dimensiones que podemos ver ahí, ¿no? Son múltiples dimensiones. La siguiente. La siguiente. Sí, entonces todas estas variables de contexto y demás terminan o bien en un sistema de información de manera directa o indirecta y terminan siendo parte necesaria de los análisis y particularmente de la forma como todas estas variables interactúan, ¿no? Y terminan dando un resultado. La metodología, se usó la metodología BPM, ¿sí? Y quería mostrar, bueno, no vamos a ver ahí la siguiente si quieres, la siguiente. Entonces aquí para mostrar un poco cómo se intentó hacer un mapeo de lo que sería un proceso regional. Estos son algunos aspectos, puesto que tratando de ajustar problemas que se identificaron a través del mapeo de procesos, sobre todo en la interacción entre niveles de operación del sistema. La siguiente. Entonces también esto se comprobó en terreno. Mira, bueno, el mapeo de procesos mostró cantidad de problemas que se habían identificado a través de esta metodología, a través de esta herramienta. Uno de los problemas, por ejemplo, centrales que tiene mucho que ver con esto, el pensamiento sistémico, es toda la falta de articulación en la interacción entre los diferentes niveles del sistema de salud. Y esto se pudo no solo comprobar mediante este mapeo, que lo hizo muy evidente, sino también hicimos también un estudio cualitativo de los brotes. La siguiente. Hicimos un estudio de caso de un brote en cada país, donde pudimos evidenciar claramente que la respuesta frente a un brote, la detección del brote y la respuesta se visibilizó perfectamente lo que pudimos ver en el mapeo de procesos, que no era basado en los hechos, sino en las guías. O sea, desde las guías y la protocolización del actuar de los sistemas, de los niveles en el sistema de salud, ya era evidente y se hizo evidente en el terreno cuando estuvimos analizando todos estos brotes, que con excepción tal vez de Perú, todos los brotes fueron de muy tardía respuesta, realmente ocurrieron casi naturalmente, porque en general no estaba muy claro el rol de cada nivel del sistema de salud en la respuesta. Eso era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Disculpen toda esta tardanza. No, Veo muchísimas que gracias. vi por ahí la nota de Rocío. Muchas gracias, Rocío. ¿Cómo estás? Y tu pregunta. Sí, ya oí que se conocen. Muchísimas gracias, Margarita, por la presentación. Y sí, Rocío, si pudieras hacer la pregunta. Solo aviso a navegantes, por así decirlo, a 10 tenemos que cerrar el seminario en punto porque el link parece que se acaba. Solo para que lo sepan, que no va a ser un corte por ser mal educado. Rocío, por favor. No, muchísimas gracias y una alegría ver a la doctora Ronderos después de tantísimo tiempo. Y felicitarla por todo ese trabajo. No, un poco la idea es que de alguna manera en esta pandemia ha colocado, digamos, nuevamente en un escenario distinto y la necesidad de tener una mirada más integral. Entonces, ¿cómo ese trabajo que ustedes hicieron y cómo a la luz de la pandemia se ve esa vinculación entre lo epidemiológico, la gestión del riesgo y las respuestas en los diferentes niveles? Porque en los países muchas veces son las mismas personas, aunque trabajemos en forma separada, ¿verdad? La realidad obliga a esa integración. Entonces, ¿cómo lo verías? ¿Qué
recomendaciones o aspectos verías, digamos, en esta lógica de pensamiento sistémico, ¿verdad? Sí, bueno, digamos, nosotros lo que le estamos apuntando después de toda la revisión que se hizo de guías y demás es a la utilización de herramientas como la que ha desarrollado el programa del TDR de la OMS, que es el EWRS, Early Warning and Response Systems, que es una herramienta que usa datos históricos de las enfermedades de transmisión vectorial y te hace un análisis integrado de manera automatizada, llamémoslo así, te hace un análisis integrado al nivel que tú quieras, ¿no? A nivel de pueblo, a nivel de ciudad, y te mira clima, los casos en la medida en que van entrando, hospitalizaciones, el monitoreo de vectores y ese análisis integrado te va generando unas alertas. Y también se desarrollaron unas respuestas a cada nivel de alerta. En la alerta primera, en la alerta temprana, en la alerta tardía. ¿Cuáles son las respuestas? Ahora, dándonos cuenta qué está pasando en los países, bueno, primero está el tema de la automatización de los sistemas de información, que por fortuna ya los sistemas de vigilancia en todos los países de la región, con excepción de Bolivia, que una cosa positiva de la pandemia fue obligar a los países a esa automatización. Entonces en Bolivia ya están avanzando muchísimo en el proceso de automatización. Obviamente en Perú hay regiones que no tienen internet. El país más avanzado en ese sentido es Chile, que ya tiene, a pesar que no tiene transmisión activa en el continente de dengue ni malaria, tiene ya una herramienta integrada de información de vigilancia de vectores y de casos. Falta incorporar el tema del clima, ¿no? Entonces, en esa integración, aprovechando los sistemas estos de TICS, nosotros vemos ahora qué implica, porque eso es una herramienta, pero si tú lo que le metes no está bien. Entonces, por ejemplo, la región ha estado tradicionalmente vigilando larvas y mosquitos adultos. Necesitamos que se regrese a la vigilancia de huevos, porque realmente es cuando podemos intervenir tempranamente, no esperar a tener las larvas, porque ya ahí es muy, muy tarde como información de vigilancia, ¿sí? Entonces, la sistematización de la vigilancia de vectores, en fin. Entonces, volviendo a tu punto de la integración entre los distintos niveles, lo que queda muy claro es la falta de, digamos, de definición de los roles claros en cada nivel, ¿sí? Porque o si no, esto se vuelve un tropel. Si el nivel nacional, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo fortalecemos los niveles locales? ¿Sí? Para que sean capaces, darles este tipo de herramientas, pero al nivel local, ¿sí? Ahora, un ejercicio muy interesante que hicimos fue la de identificar conglomerados en el caso de dengue, porque definitivamente en dengue la movilidad entre las grandes urbes, que es donde generalmente empiezan los brotes, y todas las pequeñas urbes que están alrededor y que dependen de esta gran urbe para prestación de servicios, o sea, la gente viaja permanentemente, entra, sale a esta gran urbe y se regresa a su pueblo que está alrededor, en lo que llamamos las zonas, las áreas metropolitanas o los distritos metropolitanos. Entonces identificamos conglomerados de riesgo en todos los países de la región, porque creemos que la vigilancia Margarita, no puede ser solo del distrito o del municipio, sino también del conglomerado, ¿sí? Ya. Sí, siento mucho cortarte, es que el link parece que va a expirar y si no nos vamos a quedar todos así como que no sabemos qué ha pasado. Sí, no, qué pena. Espero haberte dado respuesta, Rocío. También me da mucha alegría verte, mucha alegría. Bueno, quiero agradecer a todos y a todas haber participado, a los que habéis, a los y las que habéis hecho presentaciones, a los que habéis participado. I don't know, Aku, if you want to say a few words just to wrap up the seminar. Just want to thank everyone so much. The presentations, the little that I could understand, they were very interesting, and there's a wealth of expertise and experience here. It's wonderful to have had this opportunity to showcase the Spanish language, and we're just delighted to have been part. So thank you, everyone.
Muchas gracias. Y nada, esto espero que sea la primera vez de muchas. Y por favor, escribir a Sonam y a Soli para participar en la colmena si queréis participar. Y nada, nos vemos en la colmena, en realidad, y en otros foros. Muchísimas gracias a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. 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 Chao.